Buenas tardes con todos. Esperemos un minutito a que se conecten al resto y empezamos, por favor. No voy a poder decirte mucho ayuda, pero tengo una idea de lo que se trata. Buenas tardes. Bueno, creo que estamos ya la mayoría de personas. Podemos iniciar la clase. Hemos cambiado un poco de grupo porque les había advertido, creo que al inicio, que un poco las exigencias de la Cinemateca es que nos quedemos con un grupo de 60 personas entre los 4 talleres. Entonces, y la condición de este taller es que ustedes no solo participen, sino también la entrega de las tareas respectivas. Entonces, igual al final de esta primera etapa, que son 9 sesiones, se hará una evaluación, y igual las personas que estén interesadas para continuar en la segunda etapa de este taller. Bien, después de esta parte, digamos, más formal de la estructura del taller, pasemos al análisis ya de la película que se les había mandado esta semana, El Halcón Maltés. El Halcón Maltés fue una película escrita y dirigida por Huston, que es un director muy prolífico dentro del cine norteamericano. Está basado en un texto. En esas épocas las novelas policíacas eran muy consumidas por el público, y El Halcón Maltés justamente está basado en un texto, en una novela policíaca. Como siempre, para empezar, quisiera pedirles sus primeras apreciaciones de esta película, no cómo la vieron, cómo la sintieron. Hemos dado un salto del cine, digamos, presonoro al cine ya sonoro de diálogos, ¿no? Más o menos unos 10 años posteriores desde la última producción que vimos, Luces de la Ciudad, a esta producción. Entonces quisiera escuchar sus apreciaciones. Vamos, por favor, primero con Claudia y después con Ángeles. Claudia, te escuchamos, por favor. Sí, ¿me escuchan? Un poco bajo. A ver, espera un ratito. Estoy un poco lejos de donde generalmente estoy.
A ver, ¿aquí me escuchan mejor? Sí, ahí se te escucha mejor. Ya, muy bien. Buenas noches. Bueno, yo vi la película hace como una hora, recién la vi. Me gustó bastante, me pareció súper, o sea, era entretenida, pero también un poco difícil de seguir. Fue interesante ver la manera en la que actuaban, que yo sé que ese es el método actoral de esa época en el que Humphrey Bogart, que era el principal, tenía una sola expresión y su contraparte, la chica, también tenía una sola expresión en la cara. Los dos tenían la misma expresión todo el tiempo. También dependía mucho del diálogo. Habían unas partes interesantes en las que se veía cómo la cámara seguía a la gente, lo cual es algo que no he visto en las anteriores, por lo menos no tan extenso. Y me pareció interesante y no sé, o sea, fue algo completamente diferente. Todas las películas que hemos visto cada una ha sido diferente a la anterior. Esta con diálogo realmente sí dependió muchísimo del diálogo. Estuve leyendo que fue una filmación muy exacta, que el director quería que todo sea muy perfecto, que casi no se cortaron líneas, lo cual, pues me parece que es algo que todo el mundo debería hacer, no solamente en esa época para cortar tiempo, para cortar dinero, sino que probablemente como estamos en una época en la que los grandes estudios tienen dinero hasta regalar, entonces lo hacen de otra manera. Pero sí, me pareció súper interesante y sí, el método actoral sí es un poco chocante, porque uno está acostumbrado a otra manera de actuar, aunque sea un film súper simple, súper de bajo presupuesto, la Humphrey Bogart siempre con el ceño fruncido y la otra chica siempre con la cara de, ah, yo no hice nada, y el final que se conocían 3 días y ya se amaban, o sea, una cosa de verdad completamente fuera de época y de las cosas que yo estoy acostumbrada a ver. Pero sí, fue súper interesante y chévere ver algo de esa manera, que inclusive viendo esa película yo entendí algunas referencias de otras películas que han hecho a este género que yo sé que film noir se llama, pero yo nunca había visto una película del género, siempre había visto la referencia, había visto la parodia, me hizo acuerdo al episodio de Los Simpsons de Elliot Ness, es idéntico, es los mismos sombreros, los mismos ángulos, o sea, es idéntico. Y sí, y para mí la principal, o sea, la más inteligente de la película es la asistente del principal, porque ella le solucionaba la vida, él sin esa mujer no resolvía ningún crimen ni nada por el estilo. Así que sí, interesante, súper chévere y gracias por la elección de esta semana. Gracias. Vamos con Ángeles, por favor. Bueno, en base a la película, vi un cambio total porque incluso las otras películas que he visto, así como que tipo de detective, han sido como que te dan las pistas y tú ya deduces quién puede ser la persona que está detrás de dicho acto, pero en este caso no. Y además que todo se basaba mucho en ese halcón de oro cubierto de pintura negra y no en descubrir los asesinatos posteriores que habían sido de Charles Lee, no sé cómo, no me recuerdo los nombres, soy muy pésima, pero bueno, en base a estos dos asesinatos anteriores, o sea, nadie le dio como que la importancia de dichos asesinatos, de descubrir el porqué, sino se centraron netamente en la estatua del halcón, de encontrarla y todo. Entonces creo que fue un esquema totalmente distinto a como que decir las películas anteriores, incluso los dibujos animados, porque me gustaba mucho Scooby-Doo, y es de que eso de que te dan las pistas y tú vas analizando, ya quién es, pero en este caso no, era una mezcla de diferentes aspectos, y como bien lo mencionó la compañera, la expresión del ceño fruncido y todo, era como que uno no sabía qué mismo estaba pasando, al menos a mí me pasó aquello. Me pareció muy interesante y como también lo vi como un tipo de película de detective de ficción dura, un poco dura por las expresiones que hacían y por cómo lo llevaba el contexto de la película, porque más trataba como que de corrupción y de las cosas que materiales y no de preocuparse de descubrir la verdad y la justicia. Entonces, eso también fue lo que me llamó la atención en esta película.
Bien, gracias. Vamos por favor con Gandhi había pedido la palabra. No sé si va a hablar o si no. Sí, muchas gracias. Sí, vamos con Buenas, Gandhi, por favor. muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo debo confesar que tengo problemas en mirar una película de seguido. En Galápagos la señal de internet es súper débil y con interrupciones conseguimos mirar algo de la película que, según entiendo, pues una adaptación bastante fiel de esta novela policíaca que cautivaba en aquel momento al gran público, llevada al cine en blanco y negro y ya con el uso del sonido, del audio de los actores, que ciertamente revolucionaba de lo que hemos visto hasta acá, pues un cine ya haciendo uso especialmente del lenguaje como elemento importante para poder transmitir. Se podría decir de alguna manera hasta de manera priorizada el lenguaje antes que la imagen. Entiendo que es una película que se filmó básicamente en interiores porque no tenía un gran presupuesto para poder hacer uso de otras herramientas de mayor costo y precisamente se la limitó a este tipo de escenas en las que se privó de grandes espacios, grandes escenarios, sino que más bien se filmó en interiores. Particularmente no soy muy amigo de las películas policíacas, pero realmente se nota una evolución del cine y esta es una muestra de aquel avance que se va dando en este lenguaje tan importante como es el cine. Muchas gracias. Gracias, Gandhi. Vamos, por favor, con Juan. Buenas tardes con todos. A mí, bueno, usualmente este tipo de películas como son estas que pertenecen básicamente a la época del dominio de Hollywood sobre el resto de los países, estas películas que son muy de estudio, muy del denominado Star System, donde siempre va a predominar muchas veces el nombre de los actores por encima encima de en sí de la película, ¿no? Y como una forma de llamar a la gente hacia el cine, ¿no? Siempre yo las trato de analizar un poquito más que nada por el tema de la historia, ¿no? Entonces, en esta época, que si me equivoco es del 40, 41, es el halcón maltés, está en pleno apogeo el código Hays, ¿no? No sé si mis compañeros conozcan lo que es el código Hays, que era un código muy estricto que se tenía la industria de Hollywood, donde tenían que ajustar sus películas a una manera muy particular de ver la visión americana, ¿no? Donde incluso también había bastante censura respecto a qué mostrar, no podían haber besos muy, muy largos, no podía haber no se podía mostrar un asesinato muy de frente, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, el Código cumple con todas esas características que tenían que ser impuestas, ¿verdad? Y sí, como ya lo había mencionado Claudia, algo que fue lo que abrió la televisión, está con Humphrey Bogart, que se convierte en una de las estrellas más grandes del cine negro, como lo había mencionado. No estoy seguro si Casablanca es antes o después de esta película, que esa me pareció que es mucho mejor que esta. Después de Casablanca. Después de Casablanca, ya. Bueno, que sí, Casablanca me pareció mucho mejor que esta y la actuación de Humphrey Bogart es mejor. Es mejor y también utiliza otras estrellas también que las también, ¿no? Entonces, eso quería comentar respecto a lo que y esto creo que es el clásico, el cine Hollywood clásico, ¿no? Y ya encadenándolo un poquito, que me imagino que vamos a hablar más adelante sobre los géneros, que es el tema de esta semana, ¿no? Básicamente durante los 30 y los 40 es donde empiezan a proliferar todas esas grandes cantidades o definir ya cómo serían los diferentes géneros. Y sí, esta película creo que es el ejemplo principal de lo que sería de la película policíaca o denominada del cine negro, que como te digo, sí, también tiene características, había mencionado Ángeles que no hay como que una preocupación por descubrir asesinatos, pero
te lo entregan al final, ¿no? Al final cogen y te resuelven el crimen de una sola, y al fin de cuentas, este personaje que no lo vemos tal vez como un héroe típico, ¿no? Un héroe que siempre va en busca de luchar por un ideal, o ser un bueno muy bueno, que parece que tiene características medias negativas, que se lo ve como si fuera un tipo mujeriego, que no tiene ciertos códigos. Al final sí cumple una serie de códigos al llevarla a esa mujer a la cárcel, a devolver la plata, ¿no? Que también es el modelo que querían construir del americano promedio dentro de esa época. Bueno, eso es lo que quería decir. Bien, gracias, Juan. ¿Alguien más que quiera dar alguna apreciación de esta película? Bueno, algo que quería comentarles es que hay que entender el contexto histórico en donde se desarrolla esta película. Justamente el año 1941, el mundo, Europa, está en pleno auge de la guerra. Estados Unidos todavía no entra en la guerra, aunque sabe que es inminente su participación en la guerra. Todo esto hace que justamente lo que hablaba Juan, se comience a crear un cierto código en la producción audiovisual. No es casual que las filmaciones se comiencen a hacer en estudio, y se comienzan a hacer en estudio justamente primero por todo el peligro de la guerra, por todas las restricciones que habían, ¿no? Por una inminente bombardeo y todo eso. Y las grandes productoras, las grandes casas productoras de cine comienzan a desarrollar los estudios. Y toda la producción, si ustedes ven justamente finales de los 30, así hasta casi los 50, se desarrollan producciones en estudio. Después es que comienzan a combinarse estudio y exteriores. Después comienza inclusive a hacerse las retroproyecciones, o sea, el auto que están como que van por la calle, pero era una proyección exterior en el carro. Entonces, toda la producción de estos años se hace en estudio. Y también esto viene unido al desarrollo tecnológico del cine. Se comienzan a desarrollar cierto tipo de ópticas, y también toda la infraestructura que nos permite ya determinados movimientos de cámara que antes no se los tenía. Con el desarrollo de hacer las filmaciones en estudio es que comienzan a aparecer el dolly, la grúa, todos estos elementos que permiten hacer mejores planos o desarrollar el lenguaje, ¿no?, audiovisual. Fíjense en que filmar en estudio no les da la posibilidad de muchos movimientos de cámara, de muchos encuadres diferentes al estar en un estudio. Entonces, ¿qué es lo que comienza a desarrollarse? Comienza a desarrollarse los movimientos de cámara, el seguimiento de los personajes, ¿no? Esto comienza a desarrollarse como parte de lenguajes. Y sí, justamente se comienzan a definir los géneros cinematográficos en esa época. Esta película es considerada como el inicio del cine negro, justamente El Halcón Maltés, ¿no? El inicio del cine negro, que tiene sus características, tanto en el tratamiento fotográfico como en la actuación, ¿no?, como en la historia misma. O sea, la historia tiene que ver con algo policíaco, ¿no? Una historia de suspenso, ¿no? La fotografía está marcada por el claro oscuro, esta marcación nítida de zonas de oscuridad y zonas claras, ¿no?, en el tratamiento fotográfico. Todas estas características nos van definiendo el género cinematográfico, ¿no?, de estas películas. Nos permiten también desarrollar otro tipo de historia. Pero volviendo un poco a lo que decía Juan,
también comienza a desarrollarse una cierta línea, ¿no?, de desarrollo del cine, a pesar de que comienzan también, fruto de la guerra, a emigrar directores europeos con otra visión hacia el cine norteamericano, ya que en Europa, por efectos de la guerra, entonces comienza a desarrollar cine en estos países en conflicto, y se comienzan a ir directores, inclusive alemanes, como Otto Prinzling, no recuerdo bien el apellido, que comienzan a desarrollar cine en Estados Unidos. El mismo Charles Chaplin tiene que emigrar hacia Estados Unidos a hacer sus producciones, ¿no? Entonces, sí es importante ver en qué contexto se comienza a desarrollar este cine. Uno de los aportes importantes sí fue el diálogo, ¿no? Y esta película se basa no solo en el libro, sino que conserva casi los diálogos exactos de la novela, ¿no? John Huston, que hace la adaptación, comienza a utilizar casi exactos los diálogos de los actores en esta novela. Y un poco comienza a desarrollarse también este tipo de actuación que ustedes dicen no es muy expresiva. Sí, era justamente porque eso está definido no tanto en la producción audiovisual, sino que está definido en los personajes de la novela policíaca, en el texto literario de la novela policíaca, determina que es el tipo así, el abogado, perdón, el detective rudo, ¿no? Que es casi inexpresivo, ¿no? Entonces se basa en esos hechos, en esos elementos literarios, esta adaptación. Recurriendo a lo que habíamos visto anteriormente, ¿cuál creen ustedes que es la estructura dramática de esta película? ¿Cuál es esa estructura? ¿Cuál es el inicio? ¿Dónde hay los puntos de giro? ¿Cómo se va desarrollando las tres etapas? ¿Cuál es el segundo punto de giro que viene al desenlace? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere aventurarse en hacer un análisis ya dramatúrgico de esta película? No tengan miedo a equivocarse, porque la idea es esa, vamos aprendiendo entre todos, ¿no?, de analizar cuál es la estructura ya dramatúrgica de este film, El Halcón Maltés. ¿Quién quiere participar? Nadie. ¿Crees que hoy han venido poco participativos? Vamos con Juan, por favor. A ver, la verdad no lo he analizado todavía, recién está, cuando lo mencioné empecé a hacerlo, entonces obviamente sería bueno irlo construyendo ahí, tal vez entre todos, comentándolo de un comienzo ya. Bueno, entonces tal vez para empezar el primer acto, y ahorita que lo puse a pensar, bueno, el primer acto me parece que es un primer acto corto, no muy corto. Bueno, hay un prólogo también, que este prólogo sirve como una presentación del halcón. Entonces, entonces tenemos el prólogo, entonces sería tal vez solo el primer acto mostrarnos que es un detective, porque ya de una entra la mujer a contratarlo. Entonces, tenemos que el primer, o sea, que más o menos lo que me acuerdo, entonces sería que pasa enseguida al llamado de la aventura, el momento que ya comience, ¿no? Sí, no, eso es lo que como que ahorita recién estaba pensando, o sea, a través del paso primero a alguien más y después sigo armando esta idea. Ya, correcto, Juan. Vamos con Luis Bisuete, por favor. Luis, no te escuchamos. Buenas. Ahí sí, Ya, ahí sí. Ya. A ver, bueno, yo el planteamiento de los tres actos del guión, el planteamiento es cuando la chica contrata a los agentes para que busquen a su hermana. Ese es el planteamiento. Ya, pero para mí el primer punto de giro es la muerte del compañero. Ya, el segundo, el acto 2
cuando está este chico musulmán, habla con la chica y le comienza a hablar los orígenes del, del halcón. Para mí el punto medio es cuando ya está con explican el origen del halcón, está con los contrabandistas, le explica. Ya, el punto 2 ya es el giro, cuando está la chica, le comienza a explicar de todo esto, lo que ha pasado con las muertes. Y el desenlace ya es cuando la chica la están llevando a la policía, todo eso. Para mí, desde mi punto de vista, esos son la estructura, porque la estructura es lineal, se basa en lo que es diálogo. Eso quería aportar. Gracias, Luis. ¿Alguien más que quiera comentar de la estructura o de esta película? La pregunta sería, ¿si vieron todos la película? Porque si no, no podríamos avanzar mucho. Vamos con Gigi, por favor. Buenas. Para mí el desenlace sería cuando el grupo de contrabandistas están reunidos a ver cuál es el objeto que tenía ahí. Y justo cuando lo abrieron era como un halcón y es cuando uno de los personajes descubre, parece que era de verdad y resultó ser falso. De ahí al final de la película fue cuando el detective está otra vez con la chica y ahí es cuando descubre que creo que es el quien la asesinó. Si no me equivoco, creo que era eso. Y espérate. Y creo que es más o menos que traté de captar de desenlace, no sé, es de mi aportación. Bien, gracias. ¿Alguien más que quisiera opinar? ¿Nadie más? Buenas noches. Buenas noches. Pablo, por favor, le escuchamos. Sí, bueno, realmente cuando estaba viendo la película, yo decía, no, que como que ya la había visto antes, ¿no? O al menos la historia un poquito. Y es que realmente la película tiene, o al menos la han utilizado mucho como homenaje en ciertas caricaturas como en Los Simpsons, Futurama, incluso algunas películas y cómics también, como cómics noir que le llaman, ¿no? Que utilizan esta tendencia del cine negro con historias de ese tiempo, ¿no? Tiempo de comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente es interesante cuando vemos que este detective estaba, bueno, tranquilo en su oficina, se puede decir, y llega la mujer como su clienta y le da una tarea, ¿no? Que luego nos damos cuenta que todo va cambiando, ¿no? Que hay una estafa, que hay una trama atrás de todo ese primer deber. Entonces, la película realmente es muy buena y la toman como referencia en muchas otras producciones. Bien, gracias, Pablo. Sí, como decía, este es un clásico, por eso mismo la referencia en muchos cómics, en muchas historietas, ¿no? Porque es un clásico el halcón maltés. Pero algo que hay que tomar en cuenta es que, como decíamos al inicio, esta película fue basada en una novela policíaca, ¿no? La gente en los años 30, 40 consumía mucho este tipo de novelas, ¿no? Que eran muy cortas estas novelas, ¿no? Y adaptan una de estas novelas policíacas. Entonces, la trama principal de la película está basada en la trama de la novela, que es el investigador que trata de averiguar la desaparición de esta persona,
pero al final llega a descubrir todo lo que estaba detrás, ¿no? Llega a descubrir toda, todo, digamos, todo lo que está detrás de esta estafa. O sea, no solo llega a buscar a esta persona, sino que llega a descubrir todo lo que está detrás de la estafa del halcón maltés. Entonces, la estructura cinematográfica igual se está basando en la literatura. Y como habíamos visto en los primeros desarrollos del cine, ¿no? El cine acude mucho a la literatura para contar estas tramas, estas historias. Y si ustedes ven hasta la actualidad, ¿no? Muchas de las películas que han tenido éxito están basadas en textos literarios, ¿no? Entonces, la cinematografía sí se alimenta mucho del texto literario. Por eso que es importante leer textos, ¿no? Almodóvar decía, el cine también se lee. Entonces, eso es importante porque uno conociendo ciertas obras literarias va a tener esas referencias. Algún rato, hablando con algunos escritores, decía, sería bueno hacer un seminario en donde se coja el texto literario y se coja las películas que fueron adaptadas. Por ejemplo, Kubrick, toda la cinematografía de Kubrick está basado en textos literarios, toda la producción, ¿no? Igual Almodóvar se ha basado en algunos textos literarios para sus películas. Pero volviendo al halcón maltés, ¿qué otras características, y en base al texto también que se les mandó a leer, qué otras características ven claramente definidas en esta película que podríamos decir le convierten en un ejemplo del cine negro? Además de las que ya han mencionado, ¿qué otras características ven ustedes en este film que nos permiten definirle como cine negro? ¿Quién quiere participar, por favor? Hoy han venido poco participativos, compañeros. ¿Alguien que quiera hablar o definir algo sobre las características de esta película que se puede decir que es un claro ejemplo de cine negro? Vamos con Gandhi, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, como está la película fundamentada en una novela policíaca, creo que básicamente los momentos claves son esos, como las revistas policíacas o las novelas cortas que se leía, pues tienen una intro, una ubicación del espectador, en el caso del cine, en un cierto ambiente, la presentación de un dilema, de un conflicto, de un problema, y ahí se dan los hechos que vienen a alimentar, a fantasear en la posible solución de este conflicto, que al final se resuelve generalmente positivamente, triunfa el bien sobre el mal. Gandhi, no te escuchamos ahí, se cortó la comunicación. Bueno, algo parece que pasó con el audio de Gandhi que no lo escuchamos. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Desea decir algo? Y lo podemos apreciar. De Gandhi se cortó la comunicación. Te escuchamos, por favor, ahora sí. ¿Aló? Bueno. Decía, ¿alguien más que quisiera participar, dar un punto de vista de esto del cine negro? Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen que se comienzan a desarrollar los géneros cinematográficos? ¿Qué es lo que hace que en el cine se comiencen a visualizar ciertos géneros?
¿Qué creen ustedes que es lo que motivó a desarrollar ciertos géneros en el cine, en el desarrollo de la historia del cine? ¿Quién quiere dar un punto de vista de eso? ¿Por qué creen que se comienza a desarrollar los géneros cinematográficos? Vamos con Luis, por favor. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahí te escuchamos, sí, ahí te escuchamos. Bueno, en realidad, en la actualidad, las películas no solamente tienen un solo género, es de 2 a 4, de 4 a 6. Me especifico, por ejemplo, las películas de drama es drama, por ejemplo, bélico, por ejemplo, musical, o sea, desde de 2 a 4, de 4 a 6. Por ejemplo, las películas de acción, por ejemplo, de Marvel, tiene cine negro, acción, ciencia ficción y aventura. O sea, es de 2 a 4. Como que esa es la fórmula. Porque, bueno, lo que yo he visto es, y los géneros más se hace, es como para ramificar, como que para nutrir más la historia, enriquecerla más, no solamente hacerla algo lineal, sino también porque ahí aventura a lo que es a los flashbacks. En eso puedo decirlo. Gracias. Gracias. Quiero igual anticiparles que si se corta, nos volvemos a conectar enseguida, por favor. Vamos con Juan. Bueno, yo creo que se empezaron a definir más bien como una herramienta de los estudios para poder encasillar a las películas, encasillar a los actores y asimismo de una herramienta de venta para poder decir, ok, va a ser más fácil poder vender una película, decir, ok, es una comedia interpretada por tal y tal y tal. Entonces, en ese momento, las audiencias básicamente no querían pensar tanto, sino por todo el contexto histórico que está pasando. Estamos hablando que era una época muy, muy difícil, ¿no? Entonces, para evitar que tener eso, lo que pasa es que yo me remonto a que en este momento, así mismo 30, 40, es donde son los dos sistemas que predominan en la forma de hacer películas en Hollywood, que es el sistema de estudio y el sistema del estrella, el Studio System y el Star System. Entonces, básicamente lo que tenemos son una gran cantidad de producciones al año que van a tener una misma estructura narrativa, van a tener una misma forma de verlo, y es lo que el público en ese momento quería. Entonces, la forma que ellos tenían para poder vender estas películas hacia ese público es decir, bueno, tenemos nuestras comedias básicas, que si no me equivoco son pocas, ¿no? Es las que están en la lista ahí, inclusive creo que unas han venido después, no estoy seguro, pero era básicamente comedia, drama, musical a partir del cine sonoro. Sí, musical a partir del cine sonoro. El western sí creo que es uno de los géneros por excelencia que está desde el comienzo y está actual y que sigue renovándose constantemente. ¿Cómo se me escapa? Bueno, y el bélico que según yo nace también a partir de las guerras, ¿no? Porque que tenían que mostrárselas o incluso sí, venderlas, como decía también en el texto, una forma de propaganda, inclusive hasta para justificar la intervención de la guerra o la necesidad de la guerra, por así decirlo. Sí, eso es por lo que yo creo que empezaron a definir los géneros cinematográficos. ¿Sí? Y como había mencionado anteriormente el compañero, actualmente eso de ahí, incluso para los autores, los directores, es algo hasta molesto hablar a veces de género. Exactamente, en la actualidad, lo que decía en el texto, no hay géneros, hay subgéneros, ¿no? En la actualidad lo que existe son más bien subgéneros en donde hay una combinación de diferentes géneros. Pero sí, exactamente, el género se comienza a desarrollar un poco a partir de las leyes del mercado en el cine. Justamente ciertas películas les permitía vender o ir a una audiencia determinada. Por eso la vinculación también con la